Muy bien. Bueno. Probando. 1, 2, 3, 16, 18, 42. Bueno, no importa el número que diga, como quiera no sé. Brian, ahora sí, échame la mano con el audio. Bien, hermanos, vamos a tomar nuestros asientos, vamos a iniciar el tiempo de la meditación de la Escritura, por favor. Quiero ver si están todos los jóvenes que ayer estaban jugando fútbol. A ver, jóvenes, ¿quién falta? Emilio nos acompañó en espíritu. Los no tan jóvenes también. Los no tan jóvenes, por ahí andan. Los jóvenes abusaron de nosotros, pusieron a Jeff, a Omar y a mí en un equipo. O sea, como que dijeron, a ver de qué manera nos reímos de ustedes. El único que se apiadó de nosotros fue Nuno, que jugó con nosotros. Y gracias a Nuno no perdimos tan indignamente. Perdimos dignamente. Entonces imagínense Jeff, Omar y yo correteando a Félix, a Omar Sevilla, a Johnny. Y no, bueno, aquello era peor que vergüenza. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Padre, gracias por esta tarde que tú nos das para meditar en tu palabra. Te ruego, Dios, tú uses este tiempo, ministra, Dios, a través de tu siervo. Usa, Padre, este tiempo, Señor, lleva tu palabra, que sea clara, que sea específica, que sea una palabra que ministre vidas, que ministre corazones, Señor. Queremos pedir, Dios, que tú hables directamente a nuestras vidas. Y de manera personal, Señor, te ruego, Dios, por este mensaje que hemos estado orando, que ha impactado mi vida, Dios, que también pueda ser de impacto para mis hermanos, como lo fue en mí, Señor. Padre, gracias por esta palabra tuya, que es viva, Señor, y que a pesar del tiempo es tan pertinente para nosotros, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, Efesios capítulo 5, y decíamos que queremos ser imitadores de Dios. Quiero que vean este video, no se ve muy bien porque se me olvidó pedir la pantalla, pero bueno, creo que va a comunicar la idea. Tal vez muchos de ustedes ya vieron este video. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? El video se titula Los niños ven, los niños hacen. Este video ganó muchos premios en cuanto al mensaje que transmite. Fue creado por una campaña llamado NAPCAN, una asociación australiana para la prevención del abuso y el maltrato infantil. Este video es una radiografía cruda pero realista del papel del ejemplo en la vida y esencialmente en la educación de los hijos. El ejemplo como transmisor de valores y comportamientos es tremendamente poderoso, tanto en lo positivo como en lo negativo. El anuncio muestra un cuadro de nuestra sociedad: la mala educación, los hábitos, la falta de civismo, la impaciencia, la falta de entrega en favor de la educación de los hijos. Toca temas como racismo, como violencia, como agresión. Todo esto se reproduce por imitación de generación en generación.
Cuando mi papá era pequeño, cuando yo era pequeño más bien, a mi papá le cortaron una pierna, de manera tal que usó muletas alrededor de 8 años. Entonces yo agarraba las muletas y me ponía a jugar con las muletas. Y llegué a ser bastante hábil con las muletas de mi papá. Por supuesto, donde él recargaba la mano, yo ponía mis hombros. Y lo demás salía volando. Había 16 escalones entre la sala y la recámara, entonces mi papá nos despertaba y se bajaba a la sala, pero cuando los hijos, no sé por qué no nos parábamos, entonces se enojaba y después de varios gritos subía con las muletas, y cuando empezábamos a escuchar era que iba con las muletas escalón por escalón. Entonces yo hacía lo mismo, me bajaba, agarraba las muletas de mi abuela, y entonces agarraba las muletas y empezaba. Y cuando llegaba al escalón 15 me vieron mis hermanos y me agarraron a trancazos, porque los hacía pararse. Es verdad que muchos de nosotros somos imitadores. El mensaje dice: haz que tu influencia sea positiva. Es la clave del cambio. No es el castigo, no es aumentar la negatividad, sino el ejemplo lo que puede transformar a la siguiente generación. Así que dice el video: haz una influencia positiva. De manera tal que el mismo Albert Einstein dice lo siguiente: dar ejemplo no es la principal manera de influir a los demás, es la única. Cada uno de nosotros somos el resultado de aquello que en alguna ocasión observamos de otros. Tal vez decidimos hacerlo diferente, tal vez decidimos ser completamente lo opuesto, pero en gran manera somos el resultado de imitar a otros. Y el texto del día de hoy que vamos a hablar, de Efesios capítulo 5, inicia con una frase que realmente me impacta. Vamos por favor a Efesios capítulo 5 y ayúdenme por favor ahí. Dice el texto de esta semana, el texto que te aprendiste de memoria, ¿verdad? Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo sería un imitador de Dios? Sería que las personas podrían conocer el carácter de Dios cuando nos observaran a nosotros. Que cuando alguien lo vea a usted diga: así debe de ser Dios. Si hubiera un Dios en persona, se tendría que parecer a. El reto es fuerte, el reto es grande. Este es el tema de esta semana y es la base sobre la cual descansa toda la enseñanza del día de hoy. Una persona que vive la realidad del amor en una aplicación tal que va hasta el sacrificio, de manera tal que nuestras acciones lleguen a ser aceptadas por Dios. Hace una referencia a Éxodo 29:18 y dice que es ofrenda que es entregada a Dios. Es una figura que tenemos que llevarla más adelante. Una vez que una ofrenda es entregada a Dios, esta ofrenda era puesta en el altar. Y una vez que era puesta en el altar, se dejaba quemando hasta las cenizas. Y dice el texto de Éxodo 29 que el humo que salía era ese olor grato para Dios. El jueves decían unos hermanos: yo no entiendo qué significa un olor grato cuando es carne quemándose. El punto no es el olor como tal, sino lo que representaba. Así que si yo llevo esta figura hacia nosotros, una vez que somos entregados
al Señor, una vez que hemos sido puestos a la disposición del Señor, perdemos totalmente la jurisdicción sobre nosotros. Esto es fuerte, porque es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nuestra vida sea entregada a Dios de manera tal que sea consumida nuestra propia vida delante de Dios y sea entregada como un holocausto. Y la palabra holocausto quiere decir sacrificio totalmente consumido, que es un olor grato para Dios. Decía un hermano que se puede relativamente fácil morir por Cristo. Lo más complicado representa vivir para Cristo. ¿Qué significa esto en la práctica? Verso 3, por favor. Dice así, verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Empecemos con los nos del texto. En ocasiones pensamos que estas prácticas Dios las prohíbe por el hecho de que Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos, que nos neguemos a ciertos placeres de la vida, que vivamos frustrados, que llevemos nuestra vida por la negación o incluso por la abnegación. Sin embargo, recordemos que todo pecado tiene los siguientes elementos. Primero, no va a poder satisfacerte independientemente de aquello que prometa. Todo pecado no te va a satisfacer. Va a prometer mucho, pero va a ofrecer poco. También ese pecado te llevará a querer cada vez más. Será progresivo. Si tú crees que la práctica actual de pecado es suficiente para ti, espérate a ver lo que te va a ir incrementando, hasta que llegue un momento tal de control que va a ser eso lo que te va a controlar a ti. Dice también, tendremos consecuencias. Más allá de lo que nosotros quisiéramos pensar que no sucederá, va a suceder y lo tendremos. Y dice que entre más lo practiquemos, más nos va a atrapar. En Juan 8:34 el Señor Jesús dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Así que la razón por la cual lo prohíbe el Señor no es para fastidiarnos la vida, sino para tu protección. Es para tu protección, por nuestro bien, para que no seamos atrapados o esclavizados en esta área de pecado. ¿Cuáles áreas de pecado dice? Primero, fornicación. Fornicación. La palabra fornicación es cualquier relación de tipo sexual fuera del matrimonio. Esto quiere decir relaciones prematrimoniales, es decir, antes de estar casados. Una vez llega un joven recién convertido que llegó a la iglesia porque andaba queriendo convencer a una chica de nuestra iglesia. Y cuando se integró con nosotros, llegó a estar muy apegado con nosotros y se unió al grupo básicamente. Y entonces un día genuino él me dice: pastor, quiero hacer una pregunta honesta. Y le digo: ok, dime. Se llama Christopher. Y me dice: ¿cuánto puedo tocar a mi novia sin que sea pecado? Y entonces le digo: ¿qué quieres? ¿Que te ponga marquitas de dónde sí y dónde no? ¿O cómo?
O hasta dónde sí o hasta dónde no. Un beso de cuántos segundos en dónde o de cómo. O cómo quieres medirlo. Y le digo, mira hijo, si tú estás preguntando eso ya pecaste. Ya pecaste. Y en ocasiones estamos buscando este tipo de cosas. ¿Cuántas copas me puedo tomar sin que sea pecado? ¿Qué película puedo ver sin que sea pecado? ¿Hasta dónde puedo hablar del prójimo sin que sea pecado? Porque estamos buscando el límite. Nos queremos parar en la orillita para decir hasta dónde puedo estar sin sentirme culpable. Algunos maestros de español, de matemáticas se van a acordar de esto y alguno que otro traumado como yo. ¿Saben qué significa la propiedad conmutativa en la adición y en la multiplicación? Claro que no. ¿Algún maestro de primaria que se acuerde qué es la propiedad conmutativa de la adición y la multiplicación? ¿Alguien? ¿No? Los factores no alteran el producto. Muy bien. En el caso de la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la suma, el orden de los sumandos no altera la suma. En español es lo mismo 5 por 8 que 8 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Y queremos hacer eso en el noviazgo. Pues si nos vamos a casar, pues nos comemos la torta antes del recreo. Total, el orden de los factores no altera el producto. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, queremos aplicar propiedad conmutativa en el noviazgo. No, hermano, no existe propiedad conmutativa en el noviazgo. Si ya avanzaste, no hay forma de regresar. ¿Y saben qué es lo peor? Que en ocasiones los mismos padres somos promotores del pecado de nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque no les estorbamos lo suficiente. Ay, me cae re gordo ese chavo. Bueno, pero pues que salga para que no se enoje. Hermano, por favor. Entonces, cuando habla de fornicación, habla de cualquier tipo de relación sexual antes del matrimonio. No voy a ejemplificar tan claramente qué es sexo y dónde podríamos decir qué es sexo y dónde es manoseo o otra cosa, porque francamente entrar en esa plática es querer tratar de justificarnos. Otra área de fornicación, relaciones extramaritales, fuera del matrimonio. 1 Corintios capítulo 6, verso 15 dice lo siguiente: ¿sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, ramera no es la que vende ramas. Ramera es la que se pone aquí por el periférico, Mariano Otero y por ahí, por esas zonas, después de las 10 de la noche con ropa verdaderamente interesante y que se vende al mejor postor. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, tenéis de Dios, y que no sois vuestro? En otras palabras, no te pertenece, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es triste, hermanos, pero ¿cuánto daño puede ocasionar una relación fuera del matrimonio? Y qué difícil es restaurar un matrimonio después de eso. Es como si vendieras una estabilidad de 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años por una noche. Uso esta analogía. ¿Cuántos de ustedes, Beca, vamos a usar a Beca de ejemplo. Beca, ¿te gustaría 99.9 de fidelidad de Jazz? ¡Ay, qué exigente!
99.9, beca. ¿No? Está exigente, ¿verdad? ¿Por qué no? Tocho, ¿no? Todo. Porque si Beca hubiera dicho que sí, le está dando 2 noches libres cada 15 años. No me cree, haga la cuenta. Sume cuántos días por año, por 15 años, y después divídelo en porcentaje. Y es el 0.1%. Y por ese 0.1% hay matrimonios que se han destruido. Por ese 0.1%, familias enteras se han quedado sin padre. Familias enteras se han destruido por ese 0.1%, que parece que no es nada, pero que acaba siendo todo. Huir de la fornicación. Otra área de fornicación: perversiones de tipo sexual. Cualquier tipo de degeneración de tipo sexual es otro tipo de fornicación. Hermanos, tengo que decirlo y lo digo como es. La pornografía, junto con muchas otras adicciones, es una de las herramientas más efectivas que tiene el enemigo para destruir a alguien espiritualmente. Parece sutil, pero es tremendamente dañino. Y como dijimos, el pecado empieza en algo pequeño y acaba en algo tremendo. Cada vez va a ser peor, cada vez vas a querer ver más, cada vez vas a ir a límites más grandes, y cuando te des cuenta, como dice Juan, serás esclavo de eso. Josh McDowell, en su libro Hablemos de Sexo, publica unas estadísticas terribles. Dice que la gran mayoría de los hogares en los Estados Unidos tienen internet inalámbrico en casa. ¿Cuántos de ustedes tienen internet inalámbrico en casa? Una buena parte de la iglesia. Dice que 7 de cada 10 niños están viendo pornografía por ese internet inalámbrico. Qué triste. Lo que tendría que ser una bendición se ha convertido en un problema. ¿No me crees? Vea, métase a la página de Josh McDowell, o el libro Hablemos de Sexo, La Verdad Desnuda se llama el libro. Es una serie de conferencias que habla acerca de esto. Podemos tomar tiempo después para hablar de esto, pero es tremendamente el efecto negativo que ha provocado en la iglesia de hoy en día el querer pensar que esto no lastima, no daña, no hiere, cuando la verdad es otra. Solo vamos en fornicación, continuemos. Dice, inmundicia, toda inmundicia, por supuesto viene de la palabra inmundo, que es sucio, que es contaminado. Me gusta esta ilustración, pero si no te gusta ver imágenes feas, no veas esta imagen. Era la palabra que gritaba un leproso cuando alguien se acercaba. Y entonces él tenía que gritarle, soy inmundo, no te acerques a mí, estoy contaminado. La creencia en ese tiempo es que la lepra era contagiosa. Y saqué estas imágenes de leprosos. Está asociado no solamente la inmundicia con esta área de suciedad, sino también con sensualidad, con doctrinas falsas y con la moral. Si lleváramos nuestra vida ante el altar, ¿cuánto de lo que hacemos sería inmundo? Es decir, no aceptado. Como esa ofrenda que era entregada delante de Dios, el animal que tenía pulgas, el que tenía piojos, el que tenía la pata lastimada, el que no podía dar leche, y el animal así más feito era el que entregaban para la ofrenda. Y Dios les dice, no quiero este animal. Lo quería puro y sin mancha. Lo quiero puro y sin mancha. Y esto me hace pensar que mucha de la ofrenda que pongo delante de mi Dios pudiera parecerse a estas imágenes o ese animal que era entregado en la ofrenda. Como el hermano que llega a diezmar de un ingreso mal habido. Como la familia que llega diciendo, ay miren, somos la hermosa familia, pero
En el carro no nos dirigimos una sola palabra. Y llegando a la iglesia, nos separamos para que no se note. Como el hermano que se involucra en un ministerio, en una área de la iglesia, por motivaciones equivocadas. Y así como estas imágenes pueden resultar incómodas, molestas o hasta repugnantes, así Dios puede ver nuestro proceder. Tercera área, avaricia. Avaricia. El señor Burns es una buena referencia. Es ese deseo de querer tener más. Por ello menciona que es una forma de idolatría. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Me encanta al respecto 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cuántos de nosotros tenemos más que eso? Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 hasta el 10. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pedir perdón a Dios por idolatrar el dinero? Porque en el nombre del dinero hacemos cosas tremendas. Castigamos a la familia, el descanso, la salud y hasta la fe espiritual. Dice el texto de 1 Timoteo 6 que la solución se llama contentamiento. Aprender a estar satisfecho con lo que tenemos. Y por favor, no confunda contentamiento con conformismo. Son dos cosas diferentes. Completamente diferentes. Tenemos que aprender a vivir satisfechos con lo que tenemos. Tenemos que aprender a contentarnos. Ayer platicábamos con el grupo de varones acerca de la película Reto de Valientes, y les platicaba a dos hermanos que estaban con nosotros y les decía, uno de los agentes cae en avaricia y les decía, ¿se dan cuenta cómo el asunto empezó siendo progresivo? Empezó por una insatisfacción. Uy, con lo poquito que nos pagan, uy, lo que nos dan no alcanza. Híjole, si tan solo tuviéramos esto. Hasta que llega un momento en que eso brota y lo controla. Y muchos de nosotros estamos en esto. Tal vez no en avaricia, pero sí frustrados por lo que no tenemos. Siguiente, palabras deshonestas o vanas. Conversaciones que no edifican, palabras faltas de verdad. Aquí podemos incluir albures, ofensas, crítica, adulaciones, sarcasmo en ciertos contextos. Otras traducciones usan palabras obscenas. Por ello más abajo utiliza la palabra truhanería. Y dice que no conviene su uso. Tiene que ver con una persona que es tan ágil de mente que usa esa capacidad para los fines mencionados anteriormente, para beneficios personales. ¿Has visto esas personas que dicen que tienen verbo? El ejemplo más claro es el vendedor de aspiradoras. El otro día llegó mi mamá. Digo, estamos hablando siglo XXI, hermanos, donde estamos a otro nivel de tecnología. Pues el cuate le logró vender a mi mamá una enciclopedia de libros. Y mi mamá tiene internet en casa. Digo, mamá, ya no uses enciclopedias, ya no hacen falta. A mí todavía me tocó hacer tareas en las enciclopedias. Pero ¿cuántos de nuestros hijos ya ni las usan? Pues este cuate fue tan labioso que le logró vender la enciclopedia y a plazos.
Entre las relaciones interpersonales decimos, verbo mata. Está feo, pero el cuate sabe convencer. Y luego ves a chavas bien bonitas así, y luego ves a cada chango y dices, no. Dices, a verla re bonito. Ese tipo de personas manipulan, envuelven a través de sus palabras hasta que logran su cometido. Y a veces puede ser relaciones interpersonales, el uso de las personas, puede ser situaciones de negocio, enriquecimiento o ese tipo de cosas, o puede ser cosas más perversas como la manipulación, la explotación y aún cosas más terribles. Había una chica que en la iglesia estaba participando en un ministerio que rescataba mujeres que estaban siendo prostituidas. Y ella explicaba las estrategias que utilizan estos cuates, sea en la red, en las redes sociales, o sea en las relaciones interpersonales, que se infiltran en las escuelas. Hay muchas personas que se infiltran en las escuelas para conquistar personas, para después llevárselas a otro lugar, quitarle los papeles y explotarlos. Esta es la realidad. Truanes. Tan truán como aquel que por medio de sus palabras convence a otras personas para hacer lo que quiere. Dice el texto, esto no debe de haber entre los hijos de Dios. Ni siquiera se debe de mencionar. Termina la sección con necedades. Palabras que se encuentran encubiertas por el orgullo. Un necio piensa que tiene la razón. Ahí puse algunos proverbios. Por ello dicen proverbios que no discutamos con un necio, que ni siquiera confrontemos ni le corrijamos, pues nos va a aborrecer. Por el contrario, dice que el necio es sabio en su propia opinión. ¿Cómo sé si soy necio? Fácil, cuando no me permito la retroalimentación, cuando me niego a escuchar, cuando pienso que mi razón es la única forma adecuada de visualizar cualquier asunto. Necio. Necio. Dice el texto, no seamos partícipes. Y no solo eso, dice que ni aún se nombre entre los hijos de Dios, no se nombre entre los santos. ¿Por qué ni siquiera mencionarlo entre nosotros? Déjeme darle una escala ascendente. Es como una escalerita. Todo aquello que vemos u oímos, mañana puede ser un pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquello que ve, que va caminando por la calle, observa, que le llama su atención, mañana puede ser un pensamiento. Pero después de un buen tiempo de tenerlo en la mente, pudiera suceder bajo ciertas circunstancias que usted considere la posibilidad de acción. Aunque sea bajo el concepto de ¿te imaginas? Pero con el tiempo se puede convertir en una posibilidad real. Sobre todo si empezamos a considerar el ¿qué pasaría si? Hasta que al final llega el momento en que te atreves a hacer aquello que mucho tiempo estuvo en tu mente. Esto es lo que sucede cuando una pareja se divorcia. Uno de los dos le comunica al otro que se quiere divorciar. Y entonces la persona que no sabía nada, en ese momento le cae la información de golpe, ¿no? Pero el otro ya tenía rato pensando. Ya venía masticando el asunto, la idea, ya había visto opciones, ya iba a ver cómo iba a solucionar el asunto, había pensado dónde iba a estar, dónde iba a vivir, de qué iba a estar, cómo se iba a manejar la finanza, ya había establecido hasta qué excusas iba a dar. Entonces la persona tenía buen rato manejándole en la cabeza, de manera tal que cuando le suelta la información al otro, le cae un golpe tremendo. Así funciona este proceso. Miren, este ejemplo, a lo mejor este les suena. ¿Han visto este comercial de, ¿cómo se llama? El trébol o qué? De la suerte o no sé qué. Va el chavo en su colectivo y pasa el convertible color verde, ¿no? Y entonces el chavo se imagina en el convertible y dice, ya me vi. Ya me vi. ¿Qué pasaría si lo comprara?
Híjole, pero no tengo el dinero. Bueno, pues tendría que hacer una que otra cosa que no sería tan honesta. Bueno, pero pues yo quiero el carro. Bueno, pues el siguiente paso es planearlo. ¿Cómo le haría? Y después solo es cuestión de hacerlo. Así podemos hablar de cualquier área de pecado, desde fornicación, avaricia, inmundicia o cualquier otro. Dice en su libro Charles Swindoll acerca del respeto: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En su libro En búsqueda del carácter maduro, un libro altamente recomendable, Charles Swindoll menciona lo siguiente. Voy a parafrasear lo que dice. En muchas ocasiones nos encontramos en entornos sociales donde vemos cada vez más frecuentes ciertas conductas del ser humano, que llega el momento que ya ni nos escandalizamos por ellas y llegamos a tener un cierto grado de entumecimiento colectivo, donde somos insensibles a aquellas cosas que debieran provocar en nosotros reacciones aversivas. Ya nadie se alarma por ver en las noticias un robo, un fraude, un político corrupto o un asesinato. ¿Estamos de acuerdo? Es como que las noticias de todos los días. Asimismo, en la iglesia cada vez menos reaccionamos ante situaciones de pecado y llegamos a tener un entumecimiento colectivo tal que somos insensibles al pecado, y solo por el hecho de que lo vemos cada vez más constante. Pero dice el texto que la ira de Dios viene sobre estos desobedientes. Así que, mi hermano, no se engañe. La iglesia puede ser engañada, pero Dios no. Dios no puede ser burlado. Dios bendito, ya me tardé un chorro. ¿Alguien? ¿Está bien mi reloj? Tengo 12:40. Sí, está bien. Ok, a volar en lo que sigue. Dice así, verso 8: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este concepto lo hemos venido manejando en diferentes ocasiones del estudio de la carta. Somos luz, así que donde quiera que estemos, alumbramos. No estamos en la luz. Yo soy la luz, y como yo soy la luz, donde estoy, alumbro. De manera tal que donde yo me pongo, la gente se ve confrontada, se ve impactada por lo que ven en mí. Les platicaba al grupo que teníamos en la mañana, es como nosotros. Yo vengo de un hogar donde todos nuestros familiares por ambos lados fueron divorciados, pero cuando yo llego a mi familia, ellos pueden ver el único matrimonio que por la misericordia de Dios ha sobrevivido. Eso es el concepto que debemos de transmitir. Dice que somos bondad, justicia y verdad, y no tiene que ver con aquellas cosas que están lejos de Dios. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, porque nuestro anhelo es agradar al Señor, no agradar a los hombres, a las personas. Tiene que ver con esta facultad de que eso que estamos haciendo va a producir una satisfacción en Dios. Y después dice el verso 11: ni participéis con todo esto, sino más bien reprenderlas, porque tenemos un nuevo propósito. Dice el verso 12: vergonzoso es hablar de aquello que aquellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Haciendo una referencia a Isaías 26 e Isaías 60 para dar énfasis. Tenemos un nuevo propósito: reprender las obras de las tinieblas. Ahora, si yo no las reprendo, entonces soy partícipe, puede ser, o tinieblas, o cómplice. O cómplice. Por eso dice: no lo hagas.
si nosotros nos encontramos al compañero de trabajo que es infiel, ay, pero le voy a guardar el secreto. Y cuando venga la esposa, yo no voy a decir nada. Hermano, eres partícipe de su infidelidad. Ay, pero es que le está robando. Hermano, si tú no lo detienes, estás siendo partícipe de él. Alguien está en peligro. No, pues yo no voy a decir nada. Si tú no le dices, estás siendo partícipe de él. No advertimos del peligro. Ay, qué buen chiste, estuvo relé, pero qué buen chiste. Hermano, repréndelo. Cuando en ocasiones fomentamos el chisme. Recientemente una persona me empezó a platicar de algo de alguien que ni siquiera yo podía tener relación con ella. Y le digo, ¿por qué no te guardas tu comentario para esa persona? Se enojó conmigo. ¿Cómo reprendemos a los políticos? Promovemos promiscuidad. Es como si le dijéramos a los hijos que esperamos que se conduzcan de acuerdo a la voluntad de Dios. Después le damos dinero, le damos para el taxi, le damos para el motel y hasta le damos condones. Y le decimos que Dios te guíe. Pues así de absurdo parece a veces la forma en la cual actuamos. O en ocasiones dice que somos pasivos. Es decir, no hacemos nada. Y no hacer nada es hacer algo. Dice el texto, no seamos cómplices. No seamos cómplices. Qué tremenda es la palabra. Por eso es que tenemos que estar pendientes. Corro. Efesios 5 dice 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Algunas traducciones usan momentos oportunos en lugar de esto. En una ocasión hice este ejercicio en la iglesia, en Puebla. Dije, ¿cuántas horas pasa un joven en televisión pasiva? Digo, en diversión pasiva. Esto quiere decir, televisión, redes sociales, juegos de video, radio, etcétera. ¿Cuántas horas al día pasa un joven en televisión pasiva? ¿Sabes cuáles fueron mis resultados? De 3 a 6 horas diarias. Diarias. Multiplíquelo por una semana. Yo sé que aquí en Guadalajara eso no pasa, eso es por los fodongos de Puebla. Pero ¿no es insensato? ¿No es insensato? Por eso dice a que aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo es el único recurso que Dios nos da que no es renovable. Tiempo que se gasta, tiempo que ya se fue y que jamás va a regresar. Jamás va a regresar. Así es que a lo mejor el dinero se puede recuperar, pero el tiempo ya no. ¿Qué quiero hacer en 5 o 10 años? ¿Cómo quiero aprender? ¿De cómo quiero servir? ¿Cómo quisiera trabajar para la obra del Señor? No es necio pensar que la fuerza de nuestra juventud y nuestra salud son permanentes. No es necio. Por eso dice, no seas necio, sino entendido. Verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos a 2 compadritos. Ayer estaban aquí ensayando el grupo de alabanza. ¿Escuchó el grupo de alabanza al que venía cantando allá afuera? Hombre, cantaba tan fuerte como los micrófonos. Estaba pero hasta las changuilas el cura. ¿Has visto un borrachito? Está controlado por el alcohol, de manera tal que su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de expresarse, su forma de razonamiento es el resultado de estar controlado por el alcohol. Y por eso dice, no embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. De manera tal que hace esta analogía. Así como el alcohólico es controlado por su alcohol, el que es lleno del Espíritu es controlado. De manera tal que su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de caminar, su forma de conducirse va a ser propia de alguien que está controlado por el Espíritu de Dios. De esa manera dice verso 19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Esto es lo que es una persona llena del Espíritu Santo, un gozo natural que lo llevará a la adoración. Termino. Ya me pasé, pido disculpas.
¿Puedo atrasarme 5 minutos más? Concluyamos. Quiero que paremos en este momento. Quiero que el grupo de alabanza venga, esté aquí al frente y esté conmigo durante este tiempo. Hablamos de imitar a Dios el día de hoy. Pero no nos damos cuenta que en ocasiones tal vez estamos imitando a otra cosa, a otra persona. Y cada uno de nosotros somos el resultado de imitar otra cosa. Y yo no sé qué es eso que estás imitando. Yo no sé de dónde lo aprendiste ni de dónde lo sacaste. Pero me queda claro que estás intentando imitar algo que no es del Señor. Así que quiero tomar este tiempo para que tú reflexiones. Estos son los temas que hoy toqué: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, administración del tiempo, vicios como el alcohol o la pornografía. Reprendamos las obras de las tinieblas y no seamos partícipes. Y mientras el grupo de alabanza está cantando este canto, quisiera que tú reflexionaras a título personal dónde estás batallando. Es un tiempo para ti a solas. Con inmundicia, con avaricia, con palabras deshonestas. Tienes problema con la administración de tu tiempo. Tienes algún vicio como el alcohol o la pornografía, o tal vez otro. Tal vez tienes relaciones que no te están edificando y no los has limitado. Yo en esta tarde quiero tomar un tiempo para que cada uno de nosotros podamos renovar este pacto con el Señor. Y va a requerir un esfuerzo de tu parte. Dios sabe que estás luchando con esto. Dios sabe que estás batallando con esto. Y tú lo sabes también. Así es que si tú hoy quisieras tomar este tiempo y hacer un compromiso con Dios, solo voy a pedirte, ponte de pie, me gustaría orar contigo. Pedir a Dios que te guíe espiritualmente durante este tiempo. Gracias, Señor les bendiga. Gracias por su honestidad. No les voy a hacer ninguna pregunta. Solamente quisiera que tomáramos este valor para decir: Señor, estoy batallando con algo y necesito de ti, Padre, porque estoy fracasando yo constantemente. No puedo ver yo ya la luz de todo esto. Y en ocasiones parezco más tinieblas que luz. En ocasiones me identifico más con un inconverso que con los hijos de Dios. He llegado a disfrutar incluso aquellas cosas que debería de reprender. Padre, perdóname. Guíame, Señor, hacia tu voluntad. Así es que si tú estás en esta sintonía, por favor, ponte de pie. Me gustaría orar contigo. Padre, quiero rogarte, Dios, por este grupo de valientes que hoy está puesto en pie. Quiero rogarte, Dios, para que tú bendigas sus vidas. Señor, para que tú ministres con ellos,
para que tú les levantes, Señor, en el nombre de Jesús. Solo tú puedes hacer el milagro en ellos. Señor, restaura su corazón. No queremos tener entre nosotros ese tipo de vida. Un hijo de Dios es luz. Un hijo de Dios tiene que alumbrar donde está. Así que, Padre, yo quiero poner en tus manos a estos varones, mujeres valientes que hoy puestos de pie reconocen su necesidad de ti, Señor. Reconocen que no han podido vencer sin ti. Así que, Señor, apelamos a nuestra incapacidad, apelamos a nuestra falta de poder, Señor, que solo tú puedes darnos esta victoria. Así que, Padre, ministra, Señor, a cada una de estas vidas. Yo no sé con qué están luchando, yo no sé cuál es la lucha que tienen, yo no sé cuál es el fracaso espiritual que tienen, pero tú sí los conoces, Padre. Así es que, Señor, ministra a ellos. Te lo ruego, Padre bendito. Levántalos con el orgullo de un hijo de Dios, rescatado por la sangre de Jesucristo, que quiere, Señor, honrarte y servirte por Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar la segunda estrofa. Si la conoces, cántala también. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Dense un aplauso en el Señor, por favor.